emisión más aquí en Fútbol con Cerebro. Hoy un video distinto. Tenemos una entrevista con José Manuel Chepo de la Torre, quien fuera técnico del Guadalajara, que hizo al equipo rojiblanco campeón en la década antepasada, uno de los últimos técnicos que ha significado como referente del club, con un gran pasado por la institución. El apellido de la Torre siempre ha estado presente en prácticamente, salvo uno o dos títulos que Chivas consiguió, no ha estado presente. Entonces hay voz, hay autoridad para poder hablar sobre la actualidad del Guadalajara, por supuesto, y de lo que ha pasado con el equipo en los últimos semestres. Agradecerles, como siempre, sus likes, sus comentarios. Déjenos sus comentarios, qué les parece los puntos de vista del Chepo de la Torre, que aquí lo tenemos en plática para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Guadalajara, Puebla, dos equipos que seguramente en tu corazón ocupan un lugar muy especial. En los dos fuiste referente como futbolista, en Chivas como técnico también. La familia de la Torre, lo hemos hablado muchas veces, lo que representa para esta institución. ¿Cómo ves esta llave, la manera en cómo están llegando los dos? Chivas con Marcelo, Puebla con Larcamón. ¿Qué te parece, profesor, la llave per se en lo futbolístico? Pues mira, ha sido dos equipos que fueron un poquito irregulares, pero Puebla creo que ha marcado su forma. Le quitaron a algunos jugadores del torneo anterior, pero le costó trabajo poder llegar y calificarse, ¿no? Y Chivas, pues aspirando con un buen resultado al final, que eso es bueno, porque reanima todo el ánimo, todas las circunstancias que estaba viviendo, ¿no? Y bueno, es parte de lo que han decidido en Guadalajara, el cambio de técnico, en altibajos. A lo mejor con Buse habían sacado al final buenos resultados, pero no, a lo mejor no estaba en el agrado de la gente, ¿no? Que tiene mucho que ver la opinión pública y todo lo que se mueve alrededor. Porque a lo mejor Marcelo tampoco sacó los mejores resultados, pero le alcanzó para recalificar. Sí, a lo mejor se rehabilita. Hay otro ambiente pues con el equipo, pero al final de cuentas lo que marca la diferencia son los resultados. Entonces América, como platicábamos hace un momento, quizá sacó muy buenos resultados, pero a lo mejor no le agradaba a su afición la forma de juego. Pero al término de las cosas, los equipos que ganan se van a estar manteniendo en el agrado de todo el mundo, ¿no? Y cuando ganas siempre vas a tener esa confianza y aspiraciones a jugar de mejor forma, ¿no? Lo que ha hecho Marcelo en cuanto al juego, esta propuesta de repente prescindir de un centro delantero, apostar a tener más gente en media cancha, ¿te gusta esta búsqueda de innovar? Yo no estoy para evaluar o para decir si me gusta o no me gusta. No somos jueces, somos gente que participamos en el mismo trabajo y es difícil poder a veces hasta dar una opinión porque a veces malinterpretan, ¿no? Pero pues está la gente, son los críticos los que tienen esa oportunidad de decidir. Y te reitero, al final de cuentas los resultados es lo que te dice si estás bien o estás mal. Y bueno, el resultado le ajustó para entrar a repechaje, ¿no? A pesar de que con Bus estaban en mejores posiciones. Entonces, es una situación a veces contradictoria de lo que dices que te gusta y de lo que realmente está plasmado en los números. Entonces, pero bueno, está en esa situación y la gente quiere ver a Chivas en liguilla y quiere verlo en mejores posiciones y a lo mejor más espectacular. Las circunstancias pues no les han favorecido y están resarciendo esa situación para poder retomar ese camino que la gente quiere, ¿no? Que en lo que decías, profesor, un poquito el tema de que al final de cuentas la afición es quien evalúa, y tú lo viviste también en tus procesos, es cumplir lo que la gente de Chivas esté satisfecha no es tan sencillo a veces, ¿no? No, pero no es eso, ¿eh?
son los objetivos que se propone la institución desde un inicio. A mí me tocó retomar un grupo que dejaron algunos con situaciones muy complicadas. Estuvimos en división menor por algunas fechas. Sí, sí, sí. Y con circunstancias muy difíciles y con cuestión económica muy complicada. Y el principal objetivo era dejar al equipo en una situación fuera de la cuestión de descenso. Ese era el principal objetivo. Después fue aspirar a la calificación que se logró, se llegó a la final de copas, se llegó a la calificación, nos quedamos muy poco para poder llegar a una final, pero el principal objetivo se cumple y a veces se olvida de cómo está planificada la situación, el planteamiento desde un inicio. Entonces, ahí hay que ser muy claros en dónde, cómo, con quiénes, cuándo, y eso fuimos muy explícitos desde un inicio porque retomamos un equipo con muchos problemas, con muchas circunstancias muy adversas y que de repente se olvidan porque sacaste 2 o 3 resultados y ya aspiran a otras cosas cuando hay que tener calma, paciencia para darle ese proceso y esa reestructura a un equipo, ¿no? Que a lo mejor, profesor, comparándolo un poquito, lo que te pasó en esa situación que comentas en este segundo proceso, más o menos similar a lo de Vucetich, ¿no? Porque el equipo venía saliendo de una etapa post-COVID muy difícil y como lo dices, el equipo venía en cuanto a resultados caminando, no más allá de que la gente no estaba del todo satisfecha en las formas. La diferencia es que tú estabas en un proceso porcentual totalmente adverso, con una situación deportiva muy difícil y con una situación económica sumamente complicada. Entonces, y retomar esa situación fue muy complicado y es un paquete muy, muy pesado cuando tú estás viendo que las cosas hay que ir poco a poco y la presión de la afición y que quieren ver resultados, los quieren ver campeones cuando la real situación es dejarlos fuera del descenso. Entonces es caminos opuestos o no tan opuestos, pueden ir por el mismo lugar, pero con una gran diferencia de perspectiva y de claridad en cuestión de objetivo, ¿no? Oye, profesor, cambiando un poquito el tema, viviendo la época que estamos viendo en el fútbol mexicano, y eso también me gustaría preguntarte ahorita, en un fútbol mexicano donde vemos cada vez más técnicos extranjeros y vienen técnicos de afuera y que aparezcan proyectos de técnicos jóvenes como el de Marcelo, ¿refresca de alguna manera la baraja de técnicos nacionales, profesor? ¿Lo ves positivo? No siempre la competencia va a ser, no porque seas joven quiere decir que renueves, y no porque seas viejo quieres estás olvidado. Viejo entre comillas, porque pues dime quiénes han ganado los torneos y los mexicanos siguen siendo sumamente superiores a todo lo que han traído de fuera. Y lo dicen es que son caros y son baratos. Lo barato termina siendo caro, eso está claro, porque cuando no calificas, no tienes buenos procesos, te cuesta mucho más resarcir, te cuesta mucho más en la cuestión de publicidad, de administración, de todo, absolutamente de todo, hasta tus mismos jugadores se devalúan. Entonces todo eso pues es un juego de palabras simplemente, ¿no? Entonces creo que el técnico mexicano es muy capaz, está muy bien preparado, jóvenes y veteranos, ¿eh? ¿A qué me refiero? Porque el Tuca es el que tiene más tiempo y es el que más títulos, pero le han dado un proceso muy largo. Ha tenido, en todos los equipos ha tenido ese respaldo y a pesar de que a algunos no le fue muy bien, siguió teniendo ese respaldo. Y los técnicos que han tenido ese respaldo, poco a poco van logrando esa continuidad que llegan a tener buenos resultados. Así es como se ha pasado, así ha sido la historia de los torneos donde los equipos han ganado. Es muy raro que pase, que llegues y que inmediatamente seas campeón. A mí me pasó, pero es difícil, es complicado, ¿no? Entonces, creo que el mexicano está muy, muy bien capacitado para trabajar en todos lados, ¿no? Hoy se olvida eso, ¿no, profesor? Porque vemos tan poquitos técnicos mexicanos en la baraja y tanto viniendo de fuera, ¿no? Pues sí, pero son las circunstancias que deciden los directores deportivos o los presidentes de los clubes, los dueños, y pues estamos expensas de estas circunstancias. Decías, lo barato sale caro, no, digo, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor no le quieres entrar, pero lo estamos viendo con Pachuca, que apostó por un proyecto importante, trajo jugadores de calidad y no le alcanzó ni para entrar a repechaje, ¿no? Pues es un ejemplo, ¿no? Y así ha pasado uno con unos, con varios, y bueno, pues es parte de lo que deciden ellos y a lo que apuestan. Otros les ha salido mejor,
pero bueno, no quiere decir que siempre te salga bien, ¿no? El tener el conocimiento de todo lo que es el ambiente en un fútbol como el mexicano es complicado y saber perfectamente de qué está viviendo un club para poder decir, bueno, el cambio tiene que ser por estas circunstancias. Y a pesar de todo eso, los procesos pues necesitan cierto tiempo y esos tiempos hay que darle esa maduración para poder sacar buenos resultados. Oye, profesora, te preguntaba ahorita un poquito sobre Guadalajara, tú que tienes tan buen conocimiento en cuanto a los manejos de grupos, ¿cómo es o si será complicado a veces o se toma en cuenta el hecho de que Chivas se esté gestionando una plantilla tan joven como te pasó a ti en tu última gestión? Tenías una plantilla también con muchos jugadores jóvenes, había algunos ya maduros, estaban tipos como Reina, de Nigris, recuerdo, pero también había muchos chavos detrás. Es muy difícil gestionar una plantilla y establecerle objetivos altos cuando hay tanto joven de por medio, profesor. No, mira, en aquel proceso sí había gente veterana con mucha capacidad, gente joven que venía surgiendo. De hecho, nosotros tomamos esa opción de regresar a Guadalajara precisamente por todos los jóvenes que había para un futuro. En Chivas, la historia de Chivas marca siempre que tiene base de mexicano, nacido en Guadalajara, nacido en las filas del Chivas, 60-70%. Esa es la base. Jugadores extracto de la misma institución, de sus fuerzas básicas que se consolida y que son. Y te traes 2-3 jugadores de fuera que te complementan y que hacen un plantel muy capaz y muy productivo y con gente joven. Así han sido los títulos, desde el campeonísimo hasta con Alberto Guerra, con el Tuca, con nosotros, con todo, ¿no? Y con una continuidad, te sabían las alineaciones. Ahora de repente ya no sabes quién es titular. Los cambios son unos y otros y otros y otros, y entonces esto también no le da esa seguridad a un equipo de decir, conocemos perfectamente. Estoy de acuerdo, ahora las circunstancias y los cambios pues dan esas facilidades, pero también la continuidad, lo que hace al maestro y la continuidad es el día a día. Y si lo estás cambie y cambie, también eso perturba y no le da esa confianza de seguir con lo mismo, ¿no? Pero bueno, y Chivas ha sido así su historia. Y ese tiempo que nosotros teníamos para darle la renovación, pues empezamos poco a poco y después se nos dieron las gracias y esos jóvenes que estábamos madurando, pues de repente aparecieron en otros equipos, se prestaron, se vendieron, se hicieron cosas bueno, que era el futuro de la base sólida para Chivas y que no les dieron ese tiempo de maduración para hacer un Chivas muy consolidado, porque eran jóvenes que venían ya con un proceso de selecciones nacionales, juveniles y a lo mejor hasta ya para consolidarse para el primer equipo y de repente aparecieron diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto que así estaba basado, pues se deshizo y otra vez a volver a empezar. Entonces creo que es parte de lo que es la historia de Chivas. Y para eso hay que conocer bien de dónde viene, cómo viene, todos los extractos de una institución como Guadalajara, que es muy especial porque somos mexicanos los que tienen que estar ahí, ¿no? Y lo decías, este famoso 70% que forma base de una institución es a lo que de repente se habla hoy, ¿no? Que se quiere apostar, pero hay que saber elegir también, ¿no, profesor? Sí, lo que tú te comento es cuántos nacidos de Chivas Claro, como institución están siendo titulares base y le empieza a contar, está caray. ¿Y cuántos tienen a lo mejor 40 partidos completos? claro. Estoy hablando completos, ¿eh? No 60, 70, completos. Entonces dices, ah, caray. Falta paciencia el chavo, profesor, desde el lado de la afición también, ¿no? De Chivas, ¿cuántos tienen Claro. 40 partidos completos? Son muy pocos. Si revisamos la plantilla, hay pocos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace que un jugador sea constante y llegue a ser base y consolide, pues tienen que ser gente que ya tenga una regularidad y eh, que sean la base para que los demás lo complementen y sea un equipo fuerte. Pero ahora se cambian las cosas muy rápido y creo que no les dan ese tiempo de maduración para poder generar
plantillas muy fuertes, ¿no? Equipos muy fuertes. El proceso de maduración de un joven también corresponde en equivocarse dentro del campo, ¿no, profesor? No. Claro, y yo sé que mira, la exigencia en los equipos es así, que quieren que inmediatamente se dé resultados y a veces no se puede. Tienes que ir poco a poco y dándoles el tiempo y la paciencia. Y la presión mediática pues es fuerte y es lo que conlleva estar en un equipo como Guadalajara, ¿no? Y que si el jugador no lo aguanta, pues bueno, pues no es capaz para estar en un equipo como Guadalajara, nada más. Oye, profesor, ya para finalizar y agradeciendo de nuevo el tiempo, me regreso un poquito al tema de los técnicos, ¿no? Está faltando confianza en el técnico mexicano, está faltando claridad, o en qué hablabas tú de que depende mucho de los directores deportivos, los propietarios, los tiempos, pero ¿por qué no vemos esa confianza en el técnico nacional? No lo sé, yo creo que es una pregunta más dirigida a los mismos directores deportivos, a los dueños de los clubes, a los que dirigen a los clubes, por qué están tomando esas decisiones, ¿no? Pero lo que sí es muy notorio es que la paciencia para un extranjero, para un mexicano, es muy diferente, ¿no? Los números similares para uno y para otro cambian totalmente. A uno los corren y a otros los aguantan y los siguen aguantando, ¿no? Entonces, creo que eso sí es notorio. No lo digo yo, lo dicen los números que pasan en las estadísticas de nuestro fútbol, ¿no? Bueno, pues agradecerte mucho, profesor, tu tiempo, y aquí andamos al orden como siempre. Gusto saludarte, profesor, como siempre. Un abrazo.